En este, bueno, siguiente tema, ¿verdad? Además de valor absoluto, hoy vamos a ver lo que son fracciones. Vamos a aprender a trabajar con fracciones. Por ahí a alguien se le abrió el micrófono, no sé si me va a preguntar algo o fue que fue sin querer. Chicos, voy a silenciarlos para que no se me meta ya. Ya ahí se apagó el micrófono. Entonces, bueno, si me quieren preguntar algo, ahí vuelven a activar el micrófono y me preguntan. Por ahí lo silencié para que no se meta ningún ruido ahí extra. Vamos a trabajar con fracciones, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de las fracciones, cómo puedo trabajar con las fracciones. Van a ver que algunas de las fórmulas que nosotros conocemos de fracciones, para trabajar con fracciones, en realidad se justifican por otras propiedades. Vamos a ver aquí las propiedades. Y voy a ir escribiendo las fórmulas. Estas son fórmulas que tienen que ir en su resumen semanal de fórmulas. Entonces estas que voy a escribir hay que agregarlas. Ok, vean qué interesante. Uno puede saber si dos fracciones son iguales. Sí, solo sí. Ustedes multiplican el A por el B y les da igual que el B por el C. Esa es la forma de comprobar que dos fracciones son equivalentes o son iguales. ¿De acuerdo? Esto es entonces, no sé, es una propiedad digamos que de equivalencia. Por ejemplo, ustedes pueden saber que 4/6 es igual que 2/3 porque si pasan a multiplicar el 3 acá y dicen que les da 12 y pasan a multiplicar el 6 acá, les da lo mismo. Mira, esas dos fracciones sí son iguales. ¿Ok? Pero gracias a esa equivalencia, ¿verdad? Que puedo hacer, yo puedo saber cómo amplificar o simplificar una fracción. Este es un punto muy importante, esta propiedad, ¿verdad? Esta igualdad o propiedad que voy a escribir es muy, muy importante y es de las que más errores genera. Entonces, si ustedes tienen A por C dividido entre B por C, ustedes pueden cancelar la C y les queda A dividido entre B. Esta es muy obvia para números, pero es muy, muy importante para cuando estemos en álgebra. Esta es la que me dice cuándo puedo cancelar dos cosas. Cuándo puedo cancelar algo del numerador con algo del denominador. Ojo, tengo que tener una multiplicación arriba, una multiplicación abajo. Esas son la operación principal arriba, la operación principal abajo. Lo que quiero cancelar es un factor. Tiene que ser uno de los factores que están multiplicando, ¿verdad? Una de las expresiones que multiplican. Y entonces puedo cancelar esa expresión que está multiplicando tanto arriba como abajo. Como les decía, esta en realidad se justifica muy bien por esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Por la definición anterior. Si ustedes pasan a multiplicar aquí la b, les da que a por b por c, y si pasan a multiplicar este denominador, les da a por b por c. Claro, estas dos cosas son equivalentes, son iguales. Y lo que les decía, esto genera muchos problemas más adelante. Cuando estamos con números muchas veces es muy obvio y uno lo hace muy rápido y dice, claro, 4/6 simplifica, ambos números tienen mitad. Entonces divido entre 2 y divido entre 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo? Mira, es que uno dice, hey, 4 es 2 por 2, 6 es 2 por 3. Ya tengo multiplicación arriba, multiplicación abajo. Estos son dos factores, estos son dos factores. Hay un factor de arriba que se repite con un factor de abajo. Lo puedo cancelar y eso me da igual que 2/3, que fue lo que puse aquí. 4/6 es lo mismo que 2/3. ¿Ok? Entonces, esta propiedad me va a decir más adelante, por ejemplo, que si yo tengo algo así,
x más 1 por x menos 1 entre x más 1 por 2x más 3, me va a decir, mira, arriba tengo multiplicación, abajo tengo multiplicación. Esto es un factor, todo este factor está multiplicando al x menos 1. El x más 1 completo está multiplicando al 2x más 3. Y por lo tanto, aquí hago lo mismo que hice con números, puedo cancelar este factor que está repetido arriba y abajo. Y eso se simplifica como x menos 1 entre 2x más 3. A eso lo vamos a estar haciendo muchísimo más adelante. ¿Por qué, por ejemplo, algo así? ¿Por qué esto que se ve muy parecido a lo que escribí arriba? ¿Por qué aquí yo no puedo simplificar este x más 1 con este x más 1? Es por la prioridad de las operaciones. Si esto no tiene paréntesis, ¿qué es lo que me está diciendo que tengo que hacer primero? Tengo que multiplicar el 1 por el x menos 1. O sea que si yo agregara un paréntesis extra para decir en qué orden tengo que hacerlo, aquí no hace falta, pero si yo tuviera, digamos que indicar sería este. Y aquí abajo el 1 también está multiplicando el 2x más 3, o sea, tiene prioridad esto. Y entonces ahí se ve claro que no son factores, o sea, el x más 1 no es factor arriba, no es factor abajo. ¿Cuál es la operación principal arriba? Yo estoy sumando dos cosas. La operación principal de abajo, yo estoy sumando dos cosas. Y lo que me dice esta propiedad es que yo solo puedo simplificar arriba y abajo si la operación principal es una multiplicación. Si yo estoy multiplicando dos cosas y cancelo uno de esos factores. Eso hay que tenerle mucho cuidado porque es de las propiedades que generan más errores. Cancelan cosas que no pueden cancelar. Me he encontrado, o sea, uno se encuentra de todo, ¿verdad? Entonces, cosas como que uno le ponen algo así y de pronto uno ve que cancelan las X. Y fatal, ¿verdad? O sea, no pueden cancelar, ahí hay sumas. Solo pueden cancelar si hay producto. Entonces hay que tener cuidado con esos errores que son como los más típicos que suceden, ¿verdad? Y es con esa propiedad. Esta propiedad, a como me permite simplificar, también me permite amplificar las fracciones. O sea, yo si a 2/3 lo multiplico arriba y abajo por un 2, me da 4/6 y me da una fracción que es equivalente. Entonces, vean qué interesante. A uno le enseñan y uno se lo aprende, ¿verdad? Muchas veces se lo aprende de memoria. Y uno le dice, suma de fracciones con el mismo denominador. Conservo el denominador y sumo los numeradores. Y a uno se lo aprende así de memoria y lo recita una y otra vez. Bueno, eso es muy obvio. O sea, es muy, muy obvio. Claro, porque si yo tengo, por ejemplo, un quinto de una pizza y le estoy sumando 2/5 de esa pizza, es muy obvio que si tenía un quinto y le sumé 2/5, me van a dar 3/5. Entonces esa es, digamos, muy lógica de entender. Para que si tengo 2/7 de una pizza y le sumé 3/7, me dieron 5/7 de la pizza. Entonces esa es muy, muy directa y es muy fácil de comprender por qué es que funciona. Cuando tengo distinto denominador, ahí es donde no está tan sencillo el asunto. Aquí hay varias formas de ver esto. Una forma, hay una fórmula que es muy fácil, muy, muy sencilla, pero el problema es que esta fórmula que voy a dar primero, porque es muy fácil, me va a generar de pronto fracciones que van a estar muy amplificadas, con números muy grandes. Entonces, si yo quiero, sobre todo si no tuviera calculadora, aquí la ventaja es que podemos usar la calcu, entonces esto no va a suceder. Pero si yo no tuviera calcu, yo siempre trato de mantener los números lo más pequeños posibles. La fórmula, una fórmula que funciona para hacer suma es decir que aquí abajo es b por d y aquí multiplico en cruz a por d más b por c.
A mí a veces no me gusta darle las fórmulas así, como de un solo tiro, pum, y apréndasela y punto, ¿verdad? La idea es que ustedes entiendan por qué es que esa fórmula funciona. O sea, de dónde sale esa fórmula. El asunto es que si yo sé sumar fracciones con el mismo denominador, lo que tratan de hacer para sumar fracciones que tienen distinto denominador es tratar de convertirlas en fracciones que sí tengan igual denominador. Entonces vean de dónde sale esa fórmula. Yo tengo que sumar estas dos fracciones. Y yo digo, yo necesito que tengan el mismo denominador. Mira, si yo multiplicara este denominador por d, pero no puedo multiplicar así, sí, así de fácil, ¿verdad? Nada más meter una de abajo, ¿no? Meto la de arriba. ¿Qué estoy haciendo? Amplificando la fracción. Claro, yo puedo coger una fracción y multiplicar arriba y abajo por un c. Yo estoy cogiendo la fracción a entre b y la estoy multiplicando por un d arriba y abajo. La estoy amplificando. Y este otro lado, ¿qué le hago a la d? La multiplico por b. ¿Por qué? Porque ya tengo el mismo denominador, b por d. ¿De acuerdo? Entonces ya ahora sí tengo fracciones con el mismo denominador. Y para sumar fracciones con el mismo denominador, mantenemos el denominador y sumamos numeradores. Y de ahí ya salió la formulita. Entonces es pura amplificación para llegar a tener fracciones con el mismo denominador. Esta fórmula, les decía, el problema es que me da el resultado sin simplificar. Hay una fórmula que hace esto mejor y se los voy a justificar con numeritos. Ok, hagamos un cuarto más un sexto. Primero lo voy a hacer con la formulita. Esto dice que es 6 por 4, 24. 6 por 1, 6. 4 por 1, 4. Esto me da 10 sobre 24. Lo cual es cierto, eso es lo que da, pero vean que la fracción me dio sin simplificar. Por aquí yo puedo sacar mitad y me da 5, mitad me da 12. Entonces de pronto a mí me gustaría buscarme alguna fórmula que me dé esto de una vez simplificado. ¿Ok? Que no tenga que pasar por ese paso intermedio, ¿verdad? De tener que simplificar después. Entonces efectivamente sí la hay. Vean el mismo ejemplo, puede ser exactamente el mismo, un cuarto más un sexto. Y yo digo, mira, es que multiplicar 6 por 4 me da 24, pero yo lo que quiero en el fondo es tener el mismo denominador. ¿Qué pasa si yo a un cuarto lo amplifico multiplicándolo por 3? Y a un sexto lo amplifico multiplicándolo por 2. ¿Obtengo el mismo denominador? Sí. 4 por 3 es 12. 1 por 2 es 2 y 6 por 2 es 12. Ya tengo fracciones con el mismo denominador. Conservo el denominador, sumo numeradores y me dio de una vez simplificado. ¿Qué es este 12? Bueno, si yo veo el 4 y veo el 6, el 12 es el número más pequeño que ambos lo dividen. Eso se llama el mínimo común múltiplo. Entonces, si yo agarro el 4 y el 6, a ustedes les enseñaron, ¿verdad? Que había un procedimiento ahí todo vacilón para sacar el mínimo común múltiplo. Sacaba mitad, 2 y 3, mitad, 1, 3, tercera, 1 y 1. Y hacen 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Y ese es el que va aquí abajo. Entonces se van a encontrar con un algoritmo para la suma un poco más simplificado. Ese algoritmo para la suma es, bueno, este es de la misma suma, entonces no lo voy a poner puntito. Si ustedes tienen A entre C más A entre B, perdón, más C entre D, esto es, saque el mínimo común múltiplo entre B y D.
Divida es entre b, mínimo común múltiplo, divídalo entre b y multiplíquelo por a. Ese mínimo común múltiplo, divídalo entre d y multiplíquelo por c. Esta fórmula también hace la suma de fracciones y les va a dar el resultado de una vez simplificado. No hay que verla extraña, o sea, yo sé que se ve muchísimo más grande, se ve muchísimo más fácil esta, ¿verdad? Obviamente se ve más fácil, pero no pierdan de vista el fondo de lo que estamos haciendo. Estamos convirtiendo las fracciones para que tengan el mismo denominador. Entonces, lo que hace el mínimo es buscar el número más pequeño que esos dos numeritos lo dividan, que sean múltiplo, ¿verdad? De ambos. ¿Okay? Para la resta es exactamente la misma fórmula, nada más hay que cambiarle el más por un menos. A lo divido entre B menos C entre D, eso es BD y AD menos CB. La otra con mínimo es la misma idea. A entre B menos C entre D es lo mismo que saco abajo el mínimo como un múltiplo entre B y D. Ese numerillo lo divido entre B, lo multiplico por A y le resto el mínimo común múltiplo dividido entre D por C. Okay, en realidad, bueno, ya que van a tener cálculo, aquí muchas de las cosas se van a hacer fáciles con la cálculo. Pero cuando estemos más adelante en álgebra, este algoritmo va a ser importante. Si yo multiplico directamente, se me van a hacer expresiones algebraicas enormes. Entonces, saber calcular el mínimo común múltiplo también de expresiones algebraicas va a ser importante, porque esto me va a hacer los cálculos más simples, más sencillos. Okay, entonces, conocer esta fórmula o ese algoritmo va a ser importante también para álgebra. Yo muchas veces en álgebra también lo que voy a hacer es primero amplificar la fracción para que vean cómo puedo amplificar y llegar al mismo denominador y después sumo fracciones con el mismo denominador. Ok, eso es suma y resta. El producto de fracciones es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Es simplemente multiplicar en línea. Cuando quiero hacer división, recuerden que la división la vez pasada la había definido como multiplicar por el inverso multiplicativo. Entonces, si tengo A dividido entre B y lo divido como C dividido entre D, esto es lo mismo que, en vez de dividir, multiplicar por el inverso multiplicativo de esta fracción. El inverso multiplicativo era el número que yo al multiplicarlos daba 1. Y entonces ya se hace la multiplicación, esto es A por D dividido entre B por C. O lo que mucha gente se aprende es multiplico en cruz. A, el numerador, lo multiplico por este denominador y me da el resultado de arriba. El B lo multiplico por el C y me da el resultado de aquí abajo. Pero recuerden que la división también se puede representar como una fracción. Entonces, si la represento de esta forma, me da lo mismo porque es la misma división. Y ahí es donde se justifica que si yo tengo una fracción dividida entre otra fracción, yo multiplico extremos y me da el numerador, multiplico medios y me da el denominador. Okay, esa es la multiplicación, la división. Creo que esas son todas las fórmulas que tenemos. Tal vez, bueno, voy a agregar una más que es bastante útil. Si tengo una fracción y tengo
un menos, ese menos es lo mismo que yo lo tenga en el número de arriba o que lo tenga en el número de abajo. Es exactamente la misma fracción. Ese menos puede estar afuera de la fracción, puede estar en el numerador o puede estar en el denominador, que no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces de pronto ahí van a ver que en alguna expresión algebraica me queda un menos que multiplica todo y yo ese menos lo puedo sacar hasta afuera de la fracción. ¿Okay? Esas son las propiedades de fracciones. Voy a hacer